Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a resolver el examen, la parte de física, del examen del área 1 correspondiente pues al ciclo intensivo 2026-1. Bueno, son tres preguntas, de las cuales las tres son bastante interesantes realmente. Y bueno, a ver, vamos a empezar con la pregunta número 24 entonces, en la cual no menciona, dice: desde el mismo punto en un plano horizontal se lanzan dos proyectiles A y B, ambos formando un ángulo de 45 respecto a la horizontal, ¿no? A ver, podemos poner de manera rápida un gráfico donde digamos que aquí va a ser, aquí va a iniciar la partícula, o sea, la partícula aquí va a iniciar su movimiento, ¿verdad? Menciona que pues acá va a estar A y también va a estar B, así que voy a poner AB, ¿ok? O BA, lo que sea, con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Y que, con rapidez iniciales VA y VB. Si el proyectil B logra el doble alcance que A, determina la velocidad de A sobre la velocidad de B. A ver, vamos a suponer que, no sé, el proyectil em, B, perdón, A, llega hasta aquí y el proyectil B llega hasta acá. Ok, de tal forma que si A recorre o tiene un alcance de D, B va a tener el doble, ¿no? 2D. Me van a disculpar un poco el pulso. No tengo mi lápiz. Bueno, entonces, a partir de esto ya tenemos propuesto el problema. La manera más rápida, creo yo, de resolverlo es simplemente aplicando la teoría de movimiento parabólico, en la cual menciona que en el eje X, ¿verdad? En el eje X se desarrolla un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, va a cumplir a la fórmula, la típica, ¿no? Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, eh, para el móvil A o para el proyectil A, la distancia que va a recorrer será D, la velocidad será la velocidad de la partícula, pero en el eje X, es decir, esta de acá, la de color morado que estoy dibujando, aquí, esta de acá, la horizontal, ya. Y eso de ahí será, por ejemplo, si esto es VA, entonces la componente será en X, VA, coseno o seno, realmente es lo mismo, ¿no? Bueno, coseno de 45, esto será la velocidad en X por el tiempo, ¿no? Que va a recorrer el proyectil 1, tiempo 1. B, para B, ¿cuál será? A ver. Para B va a recorrer la distancia de 2 veces D, y esto será igual a su velocidad, ¿no? La velocidad del proyectil B, o sea, su componente en X, ¿verdad? La componente en X pues vendría siendo VP coseno de 45. Listo. Y esto multiplicado por un tiempo 2. Evidentemente son diferentes tiempos, puesto que pues uno tendrá mayor rapidez que el otro, o el otro tendrá mayor rapidez. Bueno, la cosa es que pues también incluso como son diferentes distancias, pues evidentemente, lógicamente, uno va a demorarse menos en llegar que el otro, ¿verdad? Por lo tanto, son diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, el proyectil en A habrá llegado antes que el proyectil B. Por lo tanto, el tiempo de A es menor que el tiempo de B. Bueno, bajo esa premisa, podemos despejar acá V sub A. O simplemente podríamos dividir acá, ¿no? Muy bien, podemos dividir estas dos ecuaciones, de tal forma que tengamos D sobre 2D, o sea, aquí así, y así, ¿no? D con D se va a ir, coseno de 45 con coseno de 45 también se va a ir, y te va a quedar VA en el lado derecho, ¿no? VA sobre VB.
igual, acá te va a quedar un medio. Ahora este T2 va a pasar a multiplicar arriba, ¿no? Sería T2 y acá abajo sería T1, ¿verdad? Despejando, se puede decir. Muy bien, entonces de esta forma tendríamos, ¿no?, la relación entre las velocidades, pues precisamente lo que nos piden, ¿no? Muy bien, eso lo vamos a guardar por ahí. Ahora vamos con analizar el movimiento en el eje Y. En el eje Y, pues ya no se desarrolla un MRU, sino se desarrolla un MRUV. Bueno, o también un movimiento de caída libre también, ¿no? También se le dice, que al final es un MRUV. Bien, en el movimiento del eje Y vamos a utilizar la fórmula, una fórmula que relacione posición inicial y posición final. Ya, vamos a utilizar, se puede decir, una ecuación vectorial, ya, la ecuación vectorial de posición, en este caso sería la posición en Y, ¿no? La posición final en Y va a ser la posición inicial en Y más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, básicamente sería esto, ¿no? Donde se puede decir de manera vectorial, aunque como estamos trabajando a lo largo de un solo eje, que es el eje Y, lo podemos tomar de forma escalar nada más, considerando la gravedad negativo porque mira hacia abajo, ¿no? Y lo demás positivo. La posición inicial en Y es 0, ¿no? Estamos considerando este sistema o este eje en el cual acá es el origen, ¿no? Aquí es el origen, ¿ok? Aquí es el origen 0, 0,0. Entonces la posición inicial en Y es 0, pues, ¿no? Y la posición final va a ir así y va a caer. ¿Dónde está cayendo? En Y 0, ¿verdad? En Y 0. Estableciendo, a ver, esto es el eje X y por aquí el eje Y, algo así. ¿Ok? Posición inicial en Y es 0, ¿no? Final inicial 0 más la velocidad inicial, esto en Y, pues, ¿no? Velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y será la componente, pues, en Y, ¿no? Para el caso, a ver, esto lo vamos a hacer para el caso del proyectil A. Va a ser la velocidad en A por el seno, sería ya, ¿no? Por el seno de 45. Esto sería la velocidad inicial en Y por el tiempo. Por el tiempo que realizará ese recorrido, ¿no?, del movimiento parabólico. Que habíamos mencionado, ese tiempo será para el proyectil A T1 más, bueno, un medio de la aceleración es 10, pero como está mirando para abajo estamos diciendo que es como una especie de ecuación vectorial, pues le ponemos con su signo menos. Al final es una desaceleración, ¿no?, en el eje Y, así que por eso también se puede considerar negativo. Bueno, por el T1 al cuadrado. De acá podemos despejar el valor de T1. T1 va a ser igual a la velocidad de A por el seno de 45 sobre 5, ¿verdad? Sobre 5, que sería 10 entre 2, ¿no? Para el proyectil B, bueno, para el proyectil B básicamente sería la misma ecuación, ¿no? 0 igual a 0, que es básicamente 0, ¿no? Y ahora la velocidad inicial en Y para el proyectil B sería la velocidad en B por el seno de 45, seno de 45 por T2, ¿no? Sería el tiempo 2 que le toma al proyectil B moverse, más un medio de menos 10 por T2 al cuadrado. Bueno, de acá podríamos despejar T2. Lo voy a hacer aquí abajito nada más. T2 va a ser igual a la velocidad en B por el seno de 45, básicamente lo mismo, ¿no? Seno de 45 sobre 5. Listo. Ahora,
estos resultados de color morado, señalándolos con un check, los vamos a reemplazar en esta ecuación de acá, ya. Los vamos a igualar. Entonces tenemos de esta forma: la velocidad en A dividido entre la velocidad de B va a ser igual a va a ser un medio, ¿no? Un medio de T2 entre T1. ¿Ya? Podemos dividirlos, ¿ya? T2 entre T1, podemos decir pues que T2 entre T1 va a ser, este 5 se va a simplificar, el seno de 45 también, y básicamente ¿qué va a quedar? Un medio de la velocidad en B, porque estamos dividiendo T2 entre T1, arriba va a quedar la velocidad en B, entre la velocidad en A. De acá ya tenemos simplemente que resolver esta ecuación de aquí para hallar pues la relación entre estas velocidades, ¿no? Simplemente sería 2VA por VA, sería 2VA al cuadrado, igual a velocidad en B por velocidad en B, velocidad de B al cuadrado. De acá divide la velocidad de A sobre la velocidad de B y te va a quedar de esta forma, ¿no? Velocidad de A sobre velocidad de B, todo esto al cuadrado va a ser igual a un medio. Y de acá pues ya está sencillo, ¿no? Sácale la raíz cuadrada y va a ser de esta forma, ¿no? La raíz cuadrada de un medio, pero así no está en la respuesta, si no está racionalizando, entonces sería raíz de 2 sobre 2. Y esto de aquí sería ahora sí la respuesta. La B. Bueno, pasamos a la pregunta número 2 entonces. Bueno, la pregunta 25 sería, ¿no? Dice, mediante una fuerza horizontal se desea llevar un bloque de 50 newtons hacia arriba sobre el plano inclinado con movimiento uniforme. Si el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0,5, determine la magnitud de dicha fuerza en newton. El primero, para resolver este problema que parece dinámica, realmente es estática, ¿ok? Por un término que encontramos en esta parte, que dice que es movimiento uniforme. El movimiento uniforme o movimiento constante también se le puede decir que es que el cuerpo está en equilibrio, ¿ok? Cuando el cuerpo está en equilibrio, pues va a realizar un movimiento constante, un movimiento uniforme. Muy bien, entonces vamos a realizar su diagrama de cuerpo libre. Ya menciona que tiene un peso de 50 newtons, entonces el peso lo vamos a poner de esta forma. Entonces esto de acá sería 50 newtons. A ver, ahí, 50 newtons. Si el coeficiente de fricción cinética, ok, si menciona coeficiente de fricción cinética, es decir, la superficie en la cual se está deslizando no es lisa, entonces tiene una fuerza, la fuerza de rozamiento, ¿verdad? La fuerza de rozamiento está contraria a su movimiento y su movimiento está definida en el sentido de su aceleración, y esta aceleración será paralela al plano en el cual se esté moviendo. El plano es este de acá, que tiene un ángulo de 53 grados con la horizontal. Si hay una fuerza que se está aplicando de izquierda a derecha, entonces lo que va a subir. Por lo tanto, la aceleración la vamos a considerar en ese sentido positivo, ¿no? De esa forma, la aceleración. Entonces, si el movimiento va a ser así, ¿no? En el sentido de la aceleración, la fuerza de rozamiento, pues va a estar en sentido contrario, es decir, de este lado, ¿no? Ahí. Bueno, no se ve mucho, pero bueno. Ahí, ¿no? Esta de acá va a ser la fuerza de rozamiento. Voy a colocar aquí. ¿Qué más? Pues todo cuerpo que esté apoyado sobre un plano en este caso, pues va a tener su fuerza normal, ¿verdad? Es una fuerza perpendicular
al plano en el cual se esté, el plano de la trayectoria del bloque en este caso. Ahí está, es perpendicular, ¿no? Y esta es la normal. Voy a ponerle fuerza normal. Listo. ¿Qué más tiene este cuerpo? No, por el momento no actúan más fuerzas, ¿no? Ya está la gravitatoria, ya está la de rozamiento, la normal, y si tuviese un elástico también se tendría que considerarlo. Sin nada más que hacer, pues tendremos que descomponer las fuerzas para realizar una sumatoria de fuerzas igual a cero, ya que acabo de mencionar que pues como es un movimiento uniforme, este cuerpo va a estar en equilibrio, no va a haber aceleración. Ok, entonces por eso debería borrar esto, ya que no va a haber aceleración, el cuerpo se va a mover de manera uniforme, o sea, es decir, con un MRU, ¿ya? Y en un MRU pues no hay aceleración, por eso lo acabo de borrar. Pero el movimiento sí va a estar en ese sentido, ya, lo voy a dejar. El movimiento sí va a estar en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a descomponer las fuerzas de manera que sean paralelas y perpendiculares al plano en el que se está moviendo, ¿ok? A lo largo de este plano. La fuerza normal ya está de manera perpendicular a ese plano. La fuerza de rozamiento ya está paralela a ese plano. Las que no están son la fuerza F en este caso y la gravedad, ¿no? El peso del bloque. Por lo tanto, hay que descomponer estas. Para ello simplemente dibujamos una línea paralela, de esta forma, algo así, al plano, y de ahí ya podemos componerlo. Acá en una primera fuerza, ahora dibujas una paralela a esa, y ya está, y tenemos acá la otra fuerza. Ahora los ángulos, si estos seguimos proyectando, y estos seguimos acá, si estos dos son paralelas, pues bueno, esto de acá es 53 grados, por geometría básica, esto es como la z, pues no, entonces este ángulo es 53. Menciono que pues esta fuerza tiene que ser perpendicular a esta línea, ¿no? Esta recta, entonces tiene que ser acá 90 grados, por lo tanto este ángulo es 37, ¿no? Si este ángulo es 37 y estos dos son perpendiculares, entonces este otro ángulo es 53 grados, ¿ok? Entonces así de manera rápida, ya podemos decir que el ángulo de 53 grados se ha desplazado, a ver, bueno, está acá, ¿no? 53 grados, ahí pequeñísimo. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Aunque, a ver, esto no es una forma convencional de descomponer, lo voy a descomponer de otra forma aquí, de esta forma. Ok, en el cual pues el ángulo vendría siendo lo mismo, pues ¿no? De hecho más fácil incluso está aquí, va a ser esto 53 grados, ¿no? Ahí está, más fácil todavía. Ok, entonces esta fuerza F ya no existe, se puede decir porque ya lo hemos descompuesto en sus componentes perpendiculares y paralelos al plano. Entonces el cual este de acá pues será F coseno, voy a poner solamente la C de coseno, 53, y este de acá será F seno, la S nada más voy a colocar, de 53. Ahora el otro pues también no está ni perpendicular ni paralelo al plano, por lo tanto también tenemos que descomponerlo. Dibujamos acá una línea, ahora lo voy a poner más arriba, ya, de este sentido y de este sentido. Ahora el ángulo, básicamente es como estos de acá son paralelos, y si tú dibujas una recta de esta forma, pues este ángulo de nuevo por una z, geometría básica, va a ser 53 grados. Esto es 90, entonces este ángulo es 37. Como estas componentes rectangulares tienen un ángulo de 90, pues el ángulo de 53
se ha desplazado, se ha desplazado aquí 53 grados. Y esto será pues 50 por el coseno de 53. Esto será 50 por el seno de 53. También puedes trabajar con el 37 grados, ¿no? Solamente que yo estoy colocando 53 para uniformizarlo. Muy bien, entonces esta fuerza del peso ya no existe, se puede decir, ya lo hemos descompuesto en otras dos fuerzas. Muy bien, a partir de ello ya podemos establecer la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Vamos a primero las fuerzas en este sentido, ¿no? Normalmente son las fuerzas, bueno, fuerzas en este sentido. A ver, las fuerzas en este sentido tienen que ser igual a las fuerzas en este otro sentido, ¿no? Las fuerzas en ese sentido son la fuerza normal. ¿Cuál más? Ninguna más, creo, ¿no? Y esta va a ser igual a las fuerzas en el otro sentido, que va a ser F seno de 53. F seno de 53. El otro es más 50 por el coseno de 53. Ok, lo voy a poner entre paréntesis mejor. Ya. 50 por el coseno de 53 y no habría nada más, según lo que veo, ¿no? Muy bien, entonces esta de acá sería una primera ecuación de la cual ya podemos desarrollarlo, ¿no? Sería la fuerza normal igual, a ver, la fuerza normal por aquí ya. La fuerza normal va a ser igual a F coseno de 53. Ya eso no hay, perdón, seno de 53, aquí no hay nada que hacer. Ya. Y el otro lado, sí, ¿no? Coseno de 53 multiplicado por 50, ¿no? El coseno de 53 sería 3 quintos. Entonces 50 entre 5, 10 por 3, 30, ¿no? Voy a borrar esto. Más 30. A ver, esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora vamos a hacer la otra igualdad de fuerzas, ¿no? Las fuerzas que van o miran en este sentido tienen que ser igual a las fuerzas que van en sentido contrario, ¿no? De esta forma. Ya, las fuerzas que van en ese sentido son F coseno de 53. ¿Quién más? Ya, ninguno más. Sí, ninguno más. Y las fuerzas que van en el otro sentido son 50 seno de 53 más el otro, ¿no? La fuerza de rozamiento. Ahora, la fuerza de rozamiento, que es igual, va a ser igual a la fuerza normal multiplicado. Ahora lo voy a poner todo en una sola ecuación, ¿ok? O si no, la fuerza normal, ¿no? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. En este caso, el coeficiente es de 0,5, dice, ¿no? Que básicamente es un medio. Entonces eso lo vamos a colocar aquí, ¿no? Lo colocamos, esto de acá lo colocamos aquí. Y vamos a despejar la fuerza normal. Ok, entonces ya de manera rápida, para ahorrar un poco el tiempo, la fuerza normal va a ser igual a 2 veces la fuerza F coseno de 53. Ya lo voy a poner así, coseno de 53 menos 80. Ok, menos 80. Y esto va a ser la ecuación número 2. Muy bien, ahora
A ver, esto voy a bajarlo. Ahora la ecuación número 1 y la ecuación número 2 las vamos a igualar, ¿ok? Ya que puesto que esta ecuación muestra a que es igual a fuerza normal y esta ecuación también a que es igual a fuerza normal, entonces la ecuación 1 va a ser igual a la ecuación número 2. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? Va a ser igual, a ver, a 2f coseno de 53 menos 80 igual, a ver, lo puedo copiar, ¿no? Mejor, más rápido. Va a ser igual a f por el seno de 53 más 30. De acá, simplemente resolviéndolo, ¿no? F va a ser igual a 275 newton. Y este de aquí sería entonces nuestra respuesta. 275 newton, la clave, la B. Muy bien, ahora sí pasamos al último ejercicio, que es, creo que es el más interesante de los tres. La verdad es que los veo bastante similares. Menciona determinar la fuerza F, que es necesaria para evitar que el bloque, este bloquecito pequeñito de masa de 15 kilogramos, resbale sobre la cuña que tiene una masa M de 85 kilogramos, siendo este ángulo θ igual a 37 grados. También considerando que no existe rozamiento alguno, es decir, la superficie esta de aquí, M es lisa, y también la superficie en la cual se está desplazando este carrito, parece, también es lisa. Ok. Bueno, podemos considerar primero a todo esto. A ver, va a ser lo más grande. Ya, a todo esto. Ya, a todo esto un solo cuerpo. Ya, entonces sería algo así, ¿no? Digamos, la forma convencional, pues, ¿no? Un bloque sería todo eso. A ese bloque lo está empujando una fuerza F. Y acá le voy a poner que tiene una masa total, y esa masa total será la masa mayúscula M y la minúscula m. Ahora aquí va a tener un peso, ¿no? Y también va a tener su fuerza normal. Como la superficie en la cual se está desplazando este carrito es lisa, no va a tener fuerza de rozamiento. Acá es su peso total le voy a poner. Y acá es normal, también le voy a poner normal total. Fuerza normal o normal total, ¿no? Ahora, ¿para dónde se está desplazando? Evidentemente, si una fuerza que se está aplicando de izquierda a derecha, el carrito, ¿para dónde se va a mover? Pues hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración va a estar en ese sentido, ¿no? Aceleración. Muy bien, a partir de ello ya pues podemos saber que en el eje Y, para este bloque, va a estar en equilibrio, ¿verdad? No hay aceleración. Por lo tanto, decimos que WT va a ser igual a NT, ¿no? El peso total va a ser igual a la normal total. Es decir, bueno, va a estar en equilibrio, ¿no? En el eje Y, equilibrio, ¿no? O bueno, más fácil, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? En el eje Y la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Muy bien. El peso total, ¿a qué es igual? El peso es la masa por la gravedad. En este caso estamos considerando la masa total, es decir, M mayúscula más M minúscula. Sería igual a 15 entonces, más 85, la masa total, por la gravedad, en este caso es 10. Y va a ser igual a la normal total. Entonces, la normal total va a ser igual a 100. A ver, 85 no, va a ser igual a 1000 newton. Muy bien, entonces, a partir de ello, en el eje X ahora,
en el eje X, ¿qué tenemos? Fuerza es igual a masa por la aceleración. En este caso, bueno, la fuerza va a ser F. La masa, en este caso es la masa total. La masa total es 15 más 85 por la aceleración A. Entonces, bueno, ya tenemos esta relación que, bueno, nos servirá más adelante, ok. Voy a poner simplemente la fuerza va a ser igual a 100 veces A. De hecho, este análisis de acá del eje Y que está en equilibrio no es ni necesario, ok, no lo vamos a utilizar. Ya, así que se lo pueden ahorrar, ¿no? Lo estoy haciendo nada más por formalidad. Muy bien, vamos a pasar ahora sí, al análisis interno de este cuerpo total que habíamos dicho. En este cuerpo vamos a analizar simplemente el bloque que no queremos que se resbale. Para ello, simplemente tenemos que dibujar su diagrama de cuerpo libre. Este de acá tiene su peso. Peso. Peso nada más voy a colocar, ¿ok? Tiene su peso. ¿Qué más tiene también? La fuerza normal, evidentemente. Ahí, perpendicular al plano en el cual está, bueno, en este caso siendo apoyado o reposado. La normal, N. ¿Qué más tiene? Simplemente sería eso, ¿verdad? No hay más. No, como la superficie es lisa, pues no tiene rozamiento. No tiene absolutamente nada más. Muy bien, vamos a descomponer entonces el peso. Recuerden, paralelo y perpendiculares al plano en el cual está siendo contenido, ¿no? Entonces este sería uno paralelo y este sería uno perpendicular. Muy bien, entonces esto de acá. Ahora para el tema del ángulo, ¿no? Como son paralelos, pues el ángulo va a ser acá θ. Esto es 90. A ver, si el ángulo es 37, pues este ángulo de acá va a ser 53, ¿no? Entonces de aquí va a ser 37. Ok, básicamente con el mismo principio que hicimos la anterior pregunta. Aunque en este caso no nos conviene. Deshacer, porque la aceleración o el movimiento no va a ser en ese sentido de ese plano, no va a ser en el sentido del plano, ¿no? O sea, de este plano, sino el movimiento va a estar de izquierda a derecha a lo largo del eje X, ¿no? La aceleración está en este sentido, por lo tanto hay que descomponer paralela o perpendicular a este sentido, ¿ok? Siempre eso, bueno, ese es el principio, ¿no? Que yo manejo. Por lo tanto, el que tenemos que descomponer aquí es n, ¿ok? En todo caso, pues este es más fácil, pues no. Como estos son paralelos, pues geometría básica, ¿no? Este de acá va a ser del ángulo θ, que en este caso es 37. Y como la normal, pues actúa perpendicularmente al plano. Esto acá es 90, entonces esto de aquí es 53. Y bueno, hay otro ángulo de 90, entonces este de acá es 37 grados. ¿Ya? Este de acá entonces es el n seno de 37. Y este de acá es n coseno de 37. N coseno de 37. Listo. Entonces este n ya no existe. Muy bien, entonces ahora está incluso creo que más fácil. Finalmente pues tenemos que aplicar en el eje Y, ¿verdad? Para esto ya. En el eje Y pues tenemos, en el eje Y, ¿se va a mover o no se va a mover el cuerpo? Pues no, no se va a mover puesto que nos dice que el bloque
o bueno, si el bloque no tiene que deslizarse, es decir, no tiene que resbalarse. Si no se va a resbalar, entonces, si este bloque no se va a caer hacia acá, hacia la derecha, pues evidentemente en el eje Y tiene que estar quieto, pues no tiene que variar. Si varía un poco, quiere decir que ha bajado o quiere decir que ha subido, no tiene que variar. Por lo tanto, en el eje Y está en equilibrio. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. En este caso, la sumatoria de las fuerzas que miran hacia arriba va a ser igual a las fuerzas que miran hacia abajo, ¿no? Fuerzas que miran hacia arriba, en este caso es n coseno de 37, ¿no? N coseno de 37 va a ser igual a W. W que es igual a la masa por la gravedad. Masa mg. N coseno de 37, esto de aquí lo puedo copiar. N coseno de 37 va a ser igual. Uy, bueno. Mejor, n coseno de 37, n por el coseno de 37 4 quintos, va a ser igual a la masa. ¿Cuál es la masa del bloquecito pequeño? El bloque pequeño es de 15 kilogramos. Y la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. De acá el valor de la normal va a ser 375. 375 medios, ¿ok? 375 medios. Newton, ¿no? Importante no confundir la n mayúscula con la n de Newton, ¿ok? Bueno, ahora en el eje Y, perdón, en el eje X, la sumatoria, bueno, en el eje X, ¿qué va a pasar? En el eje X sí se tiene que mover, ¿ok? Porque si no se mueve, o sea, si no hay aceleración en el eje X para este bloque, es como que estuviese inerte, ¿no? Sin embargo, se tiene que mover por la inercia que está generando esta fuerza a todo esto, y este se va a mover con la misma aceleración que todo el cuerpo grande que habíamos considerado. Por lo tanto, aplicamos pues la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. La fuerza en el eje X para el bloque, nada más para el bloque, va a ser n seno de 37, va a ser igual a la masa del bloque es de 15 kilogramos, y la aceleración, acá está lo bueno, ¿no? La aceleración, decimos que la aceleración para todo el sistema, ¿no?, es de 100 veces, no, bueno, en este caso sería F sobre 100. Esa aceleración, pues también va a tener, esa misma aceleración va a ir, o sea, para el bloque pequeñito, ¿no? Para el bloque M. Por lo tanto, la aceleración va a ser F sobre 100. F sobre 100. Listo. Entonces ya tenemos el valor de N. N decíamos que era 375 medios. El seno de 37 pues es 3 quintos. Y de acá, bueno, va a ser 15 sobre 100 o 0,5, 0,15. Bueno, simplificamos y todo esto operamos. Y de acá sale la fuerza. La fuerza F, que va a ser de 750 newton. Y esta entonces sería nuestra respuesta, ¿no? La clave sería la B. Y bueno, esto sería entonces las 3 preguntas del área 1. Y bueno, eso sería todo por el video. Muchas gracias.